pero creo que ya estamos en contacto con Claudio Lozano. Claudio, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, con ganas de charlar contigo porque veo que estás, yo diría que como siempre, pero en última instancia, impulsando un ingreso universal que sostenés que le permitiría a la Argentina, tal vez con solo 2 puntos del PBI, garantizar que no tengamos hambre en nuestro suelo, que nadie deje de tener ese peso en el bolsillo que le permita comprar los alimentos mínimos y que además permitiría que todos los hogares subieran por sobre la línea de indigencia. Contanos un poquito de qué se trata esta propuesta, decinos si la ves factible tanto desde el punto de vista técnico-económico como desde el punto de vista político. Mira, desde el punto de vista técnico y económico es absolutamente factible, desde el punto de vista político es una disputa que venimos dando muchos por fuera y adentro de lo que es la experiencia del Frente de Todos y de su gobierno. Hay un nivel de acuerdo, te diría, político bastante mayoritario por parte de las organizaciones territoriales y de los espacios sindicales más dinámicos respecto a la necesidad de un ingreso universal que tenga esta posibilidad, pero ciertamente, digamos, es evidente, por lo menos hasta el momento, que las definiciones que el gobierno ha tomado luego de la derrota electoral, en lugar de encaminarse hacia ese objetivo, parecieran haber privilegiado una suerte de estrategia de reconstrucción de gobernabilidad sobre la base de sentir un debilitamiento político importante, y en este sentido más bien lo que hay es un ingreso a la gestión de funcionarios con fuertes vínculos con los factores de poder, ya sea con el Consejo, con el sector agrario, con el Consejo Argentino Agroindustrial, ya sea con las fuerzas de seguridad, o ya sea con la estructura más general del poder económico, la cúpula eclesial, y demás. O sea, claramente no hay hasta el momento definiciones importantes que tengan que ver con lo que por lo menos para nosotros ha estado en la base de la derrota electoral, que es haber subestimado el deterioro en las condiciones de vida de la población. Y en este sentido, dentro de ese deterioro, lo que hay es no solo un incremento de la pobreza, sino una intensificación de la pobreza, ya que lo que más creció en términos porcentuales, en términos relativos, es la indigencia, es decir, el hambre. Claro. En este sentido, la propuesta nuestra es una de las que se está discutiendo. Nosotros trabajamos sobre 3 instrumentos que tienden a subsumir los diferentes planes sociales hoy existentes. Uno de esos instrumentos ya existe, que es la asignación universal por hijo. El otro es el que creemos que hay que crear, que es el ingreso universal, incondicional para toda la población en situación de informalidad y desempleo, entre 18 y 65 años, en donde ese ingreso tendría el valor de lo que es la línea de indigencia que calcula el INDEC para los mayores. En este sentido, ¿cuánto da eso en dinero? Eso en dinero hoy debe estar en el orden de los 11.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno si tiene un hogar donde hay una pareja que ninguno de los dos tiene un trabajo formal, ambos están o changuean o tienen un trabajo informal o están desocupados, ambos dos recibirían 11.000 pesos. Esto implicaría que tendrían 22.000, a lo cual hay que agregar los 4.500 pesos de la asignación universal por hijo para los 2 pibes, que estamos hablando de 9.000 pesos más. Estaría yéndote a 31.000, con lo cual estás superando prácticamente la canasta alimentaria. De esa manera, con estos 2 instrumentos, la renta, que
que tiene la renta básica universal estaría compuesta por la asignación universal por hijo y el ingreso universal para toda la población mayor entre 18 y 65 años que esté en situación de informalidad y desempleo, y con esto lograríamos lo que nosotros definimos como Argentina libre de hambre, porque el conjunto de los hogares estaría por encima de esa canasta. Además de eso, también planteamos otro instrumento que sería el que absorbería los actuales programas Potenciar Trabajo y Progresar, los absorberíamos en un instrumento que denominamos Salario Social de Empleo y Formación, que estaría articulado con la puesta en marcha de una red de empleo y formación conducida por el Estado Nacional, los Estados provinciales, y en el marco del desarrollo de lo que creemos que hay que constituir, que es un área de economía pública y social con la participación del Estado, de las pequeñas y medianas empresas y de la economía popular, y en donde ahí se privilegien algunas estrategias necesarias en el marco de la reconstrucción productiva y social de la Argentina, que son, por un lado, el tema de infraestructura social, ahí todo el tema de el desarrollo de vivienda por vía de autoconstrucción o por vía de economía circular, el tema del desarrollo en materia de infraestructura de salud y educativa, la cuestión de una red pública de economía de cuidado, hay distintas cuestiones que nosotros creemos que pueden formar parte de ese área de economía pública y social, que al mismo tiempo lo pensamos como la potenciación de un sujeto económico y político que pueda también actuar como soporte de la estrategia política que hay que implementar en la Argentina y como parte de la disputa del excedente en una economía que, como sabemos, tiene un excedente fuertemente internacionalizado, dada la primacía que tienen los capitales extranjeros, los grupos locales internacionalizados y el peso que tiene la tendencia al endeudamiento y la fuga como parte de la lógica de funcionamiento de la economía local. Este tipo de planteos este plan que supone 3 instrumentos de garantía de un ingreso universal y un salario social de empleo y formación que en la práctica tiende a incorporar cerca de 4 millones de personas en la creación de este área de economía pública y social, eso es lo que en principio en origen sale 2 puntos del producto. Hoy, en el marco del sobreajuste que ha hecho el gobierno durante buena parte de la gestión y durante el año 2021, en el marco de la monetización de los BLEC, que se ha hecho durante los últimos días en función del momento del pago al fondo y demás, ese financiamiento está disponible para poner en marcha esta estrategia, que si se combina con una estrategia seria de control del sistema de precios, nos puede permitir no solo atender la cuestión social, sino expandir consumo popular, y consecuentemente orientar la demanda a la puesta en marcha de buena parte de la capacidad ociosa productiva que la Argentina tiene hoy, de manera tal de darle vida a una reactivación mucho más amplia que la que vivió la Argentina en el último año, que tiene que ser una reactivación mercado internista, en tanto el mercado interno tiene que ver con más del 70% de la producción local, y es la única reactivación que puede generar niveles de homogeneidad en la distribución mucho más interesantes que lo que hemos tenido hasta ahora. Vos observás, voy por el lado de la política, después podemos volver un poquito sobre el otro tema, pero por el lado de la política observás que el gobierno ha leído que por derecha se le abrió un gran competidor, una gran, una fuerza que no es que ha crecido del 19 al 21, pero ha mantenido su caudal electoral, mientras que el Frente de Todos redujo su caudal electoral. Y que entonces va en búsqueda no de estos sectores que vos estás mencionando, sino que va en búsqueda de sectores del centro, de sectores que, porque en realidad no se entendería que no aplicara esta política que vos estás planteando en el marco de recuperar una base social, política, que le fue afín al oficialismo en 2019 y que ahora o bien no fue a votar
o cambió el color de su voto, pero da la impresión de que no va por ese lado. Más vale lo vemos como intentando competir con el otro sector en confiabilidad hacia los sectores del poder económico concentrado. Mirá, lo que me parece es que efectivamente hay el resultado electoral muestra una pérdida de 6 millones de votos del Frente de Todos y una pérdida de casi 2 millones de Juntos para el Cambio. Uh-huh. Obviamente, como el Frente de Todos cayó mucho más, Juntos por el Cambio ganó la elección. Claro. Creo sí que hay una discusión respecto a quién es el garante de la gobernabilidad para la estructura de poder existente, y el gobierno le está diciendo a los factores de poder, con las definiciones que está tomando, que el que puede ser garante de la gobernabilidad es él, que no vayan a pensar que no lo es. Y en todo caso me parece que coloca para un segundo momento, en mi opinión, esta visión es una visión que tiene algunos problemas, pero me parece que es lo que está presente, que tiene problemas de concreción futura, pero digo, me parece que se coloca para un segundo momento la discusión respecto a lo que por lo menos para nosotros son los temas urgentes, inmediatos, que explican el resultado electoral. Hay acá una estrategia que tiende a decir algo así como no busquen gestión de la gobernabilidad en manos de la próxima fuerza, la gestión de la gobernabilidad sigue estando acá. Me parece que no es una cuestión de que se esté esperando recuperar demasiados votos, sino que se está tratando de marcar con claridad un rumbo, y un rumbo que tiene que ver con concederle a los factores de poder determinado tipo de prerrogativas. Obviamente, ahora estas concesiones sin compromiso de inversión da la impresión de que no tienen ningún tipo de resultado. Exactamente, en mi opinión creo que eso es así. Creo que aceptar un acuerdo con el fondo a 10 años de plazo, donde por lo tanto lo que va a quedar como cancelación de deuda con el fondo a partir del 2025 va a ser realmente muy significativo y se va a sumar a lo que ya queda como pelota de deuda muy significativa de los acreedores privados. El hecho de tener esa situación no va a poder resolver el tema del endeudamiento argentino, porque lo que se va a ver con mucha claridad en el horizonte es que a 3 años Argentina va a tener que volver a reestructurar su deuda. Va a ser más que evidente para el conjunto de los agentes económicos, y por lo tanto esa famosa palabrita de la confianza no va a estar al orden del día, y consecuentemente, si bien la economía en ese contexto cerrado el acuerdo se recompondrá, lo va a hacer a tasas realmente bajas. Y por lo tanto lo que eso nos plantea es un crecimiento débil y con dificultades para poder resolver los problemas sociales que tenemos. Al mismo tiempo, la expectativa de crecer por vía de las exportaciones, favoreciendo con subsidios a aquellos que tienen ya rentas extraordinarias y que por lo tanto, como tienen rentas extraordinarias, invierten poco. Lo que no se termina de entender acá es que el capital es hijo de la acumulación de capital es hija de las rentas extraordinarias. El capital invierte cuando tiene rentas extraordinarias, pero si ya las tiene, ¿para qué va a invertir? Entonces el oligopolio petrolero ya tiene rentas extraordinarias, y si yo le doy más ventajas, como se lo da la ley de hidrocarburos, o si le doy más ventajas al sector agrario, que ya tiene rentas extraordinarias, el proceso de inversión va a seguir siendo bajo. Consecuentemente, creo que en ese sentido no se termina de ver con precisión cuál es el modo en que funciona el capitalismo dominante en la Argentina, que hace que sean imprescindibles las regulaciones para poder ordenarlo en una dirección distinta, y en donde efectivamente nosotros necesitamos divisas, pero necesitamos divisas que vengan del ahorro resultante de una estrategia de sustitución, y no de favorecer que aquellos que ya tienen rentas tengan más rentas para seguir exportando de manera rápida
y generando además una presión brutal sobre la base natural. Vos hablabas antes de darme la palabra a mí de los problemas ambientales, y casualmente los problemas ambientales se agravan en el marco de una estrategia que, buscando tener dólares rápido para poder atender el fenómeno del endeudamiento, lo que termina generando es una situación de presión sobre la base de recursos naturales que se expresa en el deterioro ambiental que la Argentina está teniendo, tanto en el tema del agronegocio, como en el tema de la megaminería, como en el tema del fracking, como en la presión ictícola, en distintos aspectos de lo que hoy ocurre. La estrategia de sustitución tiene que ver con que el Estado discuta que la demanda derivada de la cúpula dominante en la Argentina es una demanda derivada donde hay mucho para sustituir. Para ponerte un ejemplo concreto, YPF, el 37% de las importaciones de la YPF, que tiene mayoría estatal, sí, el 37% de las importaciones podrían ser sustituidas con capacidad de producción local. Ahora, si los planes de inversión de YPF no se calzan con los proveedores locales, dándoles el tiempo suficiente para que esto pueda consumarse, no llevamos adelante la sustitución. Y es el 37%. Te pongo otro ejemplo. Aceitera General Dehesa, que no es estatal, es uno de los principales grupos privados. El 52% de lo que importa se podría sustituir acá en la Argentina. Hay que discutir con la Aceitera General Dehesa cómo se hace esto. Y así sucesivamente, en buena parte del panel de la cúpula dominante aparecen las posibilidades de sustitución de una Argentina que tiene capacidad para integrar su aparato productivo, para hacerlo sobre la base de creación de actividades que incorporan progreso técnico y generando empleo de calidad. Esto es lo que hace falta poner en el centro del debate. Ahorro de divisas sí, pero no por exportaciones rápidas, sino por sustitución de importaciones. Correcto, muy clarito lo que dijiste. ¿Qué ves en el presupuesto del año 2022? ¿Qué análisis haces del mismo? Mira, es un presupuesto que tiene un formato similar al del año pasado, que busca seguir acortando el déficit en línea con el acuerdo con el fondo. Ese acortar el déficit vuelve a mostrar un intento de bajar lo que se denomina gasto corriente, con lo cual no aparece en este presupuesto ninguna señal de avanzar en un ingreso universal como el que nosotros estamos planteando. Esa es una primer preocupación. Al mismo tiempo, lo segundo que aparece es que la reducción del gasto corriente está concentrada en subsidios, y consecuentemente ahí viene el debate respecto a cómo se resuelve el tema del achicamiento de subsidios, cosa que en general lo que se viene discutiendo es o lo pone el Estado o lo ponemos nosotros, por aumento de tarifas, que son más costos de producción en algunos casos y son más tarifas para los usuarios residenciales. Lo que siempre desaparece de la discusión es el tema del oligopolio petrolero, en donde ahí uno podría tocar parte de la renta petrolera para bajar los subsidios y que efectivamente esto no lo ponga ni el Estado ni los usuarios. Ahora, esa discusión aparece complicada por lo que uno está viendo en la ley de hidrocarburos, porque la ley de hidrocarburos lo que hace es sostenerle la renta extraordinaria y ampliársela con desgravaciones a los propios oligopolios petroleros. Acá aparece lo mismo que aparece en el caso del Consejo Agroindustrial. Sobre un sector que ya tiene rentas extraordinarias, nosotros aplicamos incentivos fiscales. Es lo menos recomendable desde el punto de vista de la asignación de los recursos, que uno ponga recursos públicos donde ya hay rentas extraordinarias y posiciones dominantes. En general, lo que hay que hacer es ponerlos donde uno pretende generar algo que no está funcionando, que tiene que desarrollarlo o que tiene que crearlo. Por ahí yo tendría que darle algunos mangos a Aceitera General Dehesa para que sustituya, por ejemplo, trayéndote el ejemplo de lo que te dije antes. En lugar de darle a Aceitera General Dehesa subsidios para que siga exportando aceite. Lo que yo tendría que lograr es que Aceitera demandara
en la Argentina producción local en materia de maquinaria y demás cuestiones que por ahí no lo hace. Correcto. Entonces digo, en ese sentido, el otro tema que tiene el presupuesto es que pierde progresividad tributaria, no está el aporte a las grandes fortunas, no se vuelve a pensar en una estrategia tributaria progresiva, ya sea del mantenimiento de ese impuesto o de su reemplazo con un planteo progresivo en materia tributaria, que francamente Argentina necesita y que se sigue postergando. En este sentido, después, también tiene da por sentado el acuerdo con el fondo, se supone que es este presupuesto establece con claridad que no va a tener que hacerse cargo de los compromisos que la Argentina tiene con el fondo, con lo cual tiene por detrás la idea de que el acuerdo ya está prácticamente resuelto, y es un presupuesto en donde el financiamiento necesario para llevarlo adelante todavía no está muy claro, más bien acá aparecen agujeros por todos lados, que habrá que ver cómo se cubren, pero que están de alguna manera sostenidos en la idea de, acordando con el fondo, la Argentina podrá acceder a financiamiento para poder cubrir los baches en todo caso aparecen. Pero tenemos ajuste de gasto sin que aparezca una política social nueva que resuelva el problema de indigencia y pobreza de la Argentina, regresividad en materia tributaria, porque el único signo de progresividad, que era el aporte a las grandes fortunas, se elimina, y el otro elemento importante es que baja su participación, el total de recaudación por retenciones, y ahí es otro tema serio, porque eso, además de que implica menos recaudación para el Estado, acá se volvió a ratificar el límite del 33% para las retenciones que se había establecido en la primera ley que sacó este gobierno, que es la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Pero el problema acá de volver a garantizar un tope de la legislación en esa materia, tanto en petróleo como en materia de soja, es que hace caso omiso de la evolución de los precios internacionales. En realidad, uno de los instrumentos necesarios para desacoplar los precios internacionales de los internos son las retenciones. Claro. Y si uno establece un tope que no es independiente de la modificación de los precios, la verdad que lo que termina pasando es lo que pasó hasta ahora, que en realidad la evolución de los precios internacionales, en tanto las retenciones no funcionaron como un mecanismo para modificarlo, da como resultado la presión inflacionaria, sobre todo en alimentos y en algunos otros insumos, como puede ser el caso del acero, en donde efectivamente el impacto en precios terminó deshilachando el programa económico del gobierno. O sea que esto es grave no solo porque se pierde progresividad y financiamiento, sino porque se está mutilando un instrumento que es clave dentro de la política antiinflacionaria. Perfecto. Claudio, el tiempo se nos fue. Yo te agradezco muchísimo, fuiste muy claro, me quedaron varias preguntas para hacer, pero lo dejamos para otra oportunidad. Por supuesto, cuando ustedes quieran, a disposición. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Claudio Lozano.